Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este tercer día del Congreso, en este santuario de la Quinta Aparición guadalupana, para hablar cómo la Madre Chuy lo dio todo y se entregó a sí misma, a través de su apostolado, dando a conocer el amor de Cristo a los más pobres. Vamos a hacer la oración de inicio para esta jornada de la tarde, agradeciendo a Dios el don de la vida de la Madre Chuy, también porque hizo grandes cosas a través de ella, principalmente pues la fundación de esta querida comunidad de siervas guadalupanas de Cristo Sacerdote. Hoy es el último día de estos 3 días de reflexión. Pedimos al Señor que nos ayude, nos dé fortaleza y que aprendamos más a servir a la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Invocamos a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María de Guadalupe, ya que estamos aquí en este santuario de la Quinta Aparición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios de amor y misericordia, ensancha nuestra mirada para que podamos comprender la misión a la que estamos llamados junto a nuestros hermanos y hermanas cristianas, de manera que mostremos la justicia y la bondad misericordiosa de tu reino. Ayúdanos a acoger a nuestros prójimos como tu Hijo nos acogió. Ayúdanos a ser más generosos al dar testimonio de la gracia que nos ha concedido por tu liberalidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. La Iglesia es apostólica, es misionera, es enviada al mundo, y la misión de la Iglesia es y sigue siendo anunciar el amor y la cercanía del reino de Dios. Es el mensaje propio de Cristo que se prolonga en la predicación de la Iglesia. Corresponde a todo el pueblo de Dios, cada cristiano, cada uno de nosotros. Si quiere ser un miembro vivo de la Iglesia, tiene que ser un apóstol, un misionero, un enviado del Señor. Ser apóstol es hacer crecer la Iglesia conquistando miembros nuevos para ella, y a la vez es conducir a sus miembros actuales a mayor plenitud espiritual. Esa es la esencia de nuestro apostolado, hacer de los hombres cristianos y de los cristianos santos. Ser apóstol en el sentido pleno es serlo no solo con la palabra, sino más todavía con la vida, con el ejemplo, porque el ejemplo contagia. Por eso el día de hoy la Reverenda Madre Tomasa López Pérez, oriunda de Tulpetlac, nos dará a conocer la labor apostólica de la Madre Chuy. Pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que aquí nos reunamos para poder reflexionar un poco sobre la venerable Madre María de Jesús del Amor Misericordioso, Guízar Barragán, muy conocida por muchas personas aquí en Tulpetlac. Vamos ahora a ver un poco sobre su misión. La misión que ella realizó en su vida, el ejemplo que nos dio en su apostolado. Desde su niñez, en su niñez ella mantenía un equilibrio y afán por ayudar a los demás. Siempre
con un ánimo alegre y conciliador, dispuesta a ayudar y a servir. Ella desde pequeña se preocupaba por los más necesitados. En el colegio era muy alegre, buscaba ser centro de unidad y conciliación entre todas sus compañeras. Y yo tengo un testimonio de una de las madres teresianas que visitándola me decía esto: tengo un recuerdo de Chuy. Ella era muy querida por la madre Alenis, su maestra de pintura, por lo que sus compañeras le sentían pues muchos celos. Y en la clase, cuando estaban tomando ahí la clase de pintura, sus compañeras dice que le voltearon la paleta de pintura en su vestido. Y ella se quedó con este recuerdo. Me decía: con toda tranquilidad y paciencia empezó a limpiarse el vestido. Siempre fue una persona tranquila, una persona con un ánimo alegre que buscaba la armonía entre todos. Ella siempre trataba de reconciliar cuando había algo en sus compañeras. Siempre fue un ejemplo de ayuda hacia los demás y sobre todo de unidad. Este recuerdo sobre todo lo pongo aquí, como desde pequeña ella trataba de dar un testimonio pues como hija de Dios, viviendo las virtudes, pero sobre todo yo voy descubriendo aquí cómo ella, al actuar de esa forma, es porque ya desde pequeña vivía estas virtudes de caridad y de paciencia que le sembraron sus padres desde pequeña. ¿Por qué lo hacía? Seguramente porque vivía en esa intimidad con Jesús, por ese amor que le tenía. Y en ese tiempo se reunía los sábados y domingos con los sirvientes, hermanos y primos a rezar y a hacer penitencia. Les decía: vamos a rezar por amor a Dios y la conversión de todos los pecadores. Les predicaba invitándolos a unirse a la pasión de Jesucristo. Esto fue algo que ella siempre trató de meditar y acompañar a Jesús en su pasión. Yo esto lo recuerdo como nos enseñaba, y recuerdo un ejemplo también cuando yo ingresé desde aspirante. El primer día que llegamos nos llevó al sagrario y igual nos decía que tuviéramos ese amor por Jesús en la Eucaristía y que nos uniéramos a su pasión. Cuando quisiéramos hacer nuestra meditación, que nos fuéramos a acompañar a Jesús en el huerto de los olivos. Es un recuerdo que tengo y veo cómo desde pequeña tenía ese deseo de ayudar siempre a Jesús en su pasión. Después, en su juventud. Ella en su juventud visitaba a los encarcelados, a los enfermos, les daba catecismo, los preparaba para los sacramentos. Siempre fue un alma misionera, apostólica, que buscaba el momento oportuno para ayudar al que necesitaba, al que no conocía a Dios, al que carecía de ese amor al Señor. Esta actitud la llevó a desprenderse con gran generosidad de lo que tenía en cosas personales, pues eran muchos los pobrecitos que con gran confianza le buscaban y que recibían lo que ellos necesitaban. Ella, al visitar a todos los enfermos,
siempre no solo buscaba lo espiritual, sino también algo material que tuviera necesidad. Y esta actitud la llevó a desprenderse con gran generosidad de lo que tenía, aún las cosas personales, pues muchos eran los que llegaban con ella con gran confianza, la buscaban y que recibían lo que ellos necesitaban. Ella en Tonalá, Jalisco, fue de vacaciones con su hermana Lucía, sus primas y sus amigas, y organizó una misión ahí muy jovencita con todos, y aprovecharon para preparar a los nativos de ese lugar, porque estuvieron un buen tiempo ahí de vacaciones, y los prepararon para la primera comunión, para la confirmación, en fin, aprovechaba el momento y le tuvieron tanto cariño que ella con frecuencia les iba a visitar. Y después les animó a que hicieran una capillita. Hicieron una capillita en un cerro que ellos decían que en la punta del cerro, debajo de ellos tenían que el palacio de su reina Sopili, le decían, pero arriba en la cima del cerro fue donde edificaron esa capillita. Y ellos a la vez les enseñaban a hacer lo que hacían de cosas de barro y sus trabajos. Entonces, aquí vamos descubriendo cómo ella desde su juventud aprovechaba esas vacaciones, no solo para una diversión, un descanso, un cambio de actividad, sino para poder aprovechar ese mensaje de amor, inculcarles a la gente ese amor al Señor y prepararse a los sacramentos. No desaprovechaba esas oportunidades. Al visitar a los enfermos, les llevaba siempre ese consuelo en sus sufrimientos. Iba siempre a los hospitales donde había enfermos de tuberculosis. Sus amigas no se atrevían a ir y ellas les reunían regalitos y se lo daban a ella para que se los entregara y los visitaba, porque les daba temor de contagiarse. Pero ella con grande alegría pues lo llevaba y platicaba con ellos, los animaba. Y lo mismo a los encarcelados, hacía sus visitas a las cárceles y siempre, por ejemplo, en la Navidad les llevaba los regalitos, que no quería que se le descompusieran. Siempre lo hacía con una alegría y un entusiasmo de que los demás gozaran de un detalle, sobre todo en esos tiempos de Navidad donde todo mundo vive con la familia, está alegre y ellos están alejados de sus familiares. Buscaba a los más pobres que vivían en las orillas de la Ciudad de México, llevándoles no solo cosas materiales, sino el amor de Dios, diciéndoles que Dios es un Padre amoroso y misericordioso con nosotros. Daba clases de pintura y con lo que a ella le daban, ella lo empleaba para comprarles camas a esta gente necesitada o también para pagar los taxis que llevaba a los pobres a algún hospital, a alguna consulta. Pero siempre estuvo atenta en esto. Dio clases ahí en el Colegio de las Madres Teresianas de pintura y sus alumnas siempre la recordaban con mucho cariño porque decían que era una persona tan amable, tan atenta, que buscaba el ayudar, el que todos no les faltara nada.
Y pues digo, son recuerdos de una persona que cuando vive en el amor de Dios, vive en la presencia de Dios, pues tiene que dar alegría, entusiasmo, paz, deseos de amar más a Dios. Y ella pues fue creciendo en esto porque pues vemos como el Señor le daba la gracia y se abría a ella, a Él. Realizaba misiones en diferentes lugares. En cuanto había la oportunidad que la invitaban a dar catecismo, a hablar con alguna familia, ella nunca se negaba, ella hacía lo posible por ir. Había lugares donde no había modo de entrar y le pedía a su hermano Antonio que la llevara. Y su hermano se daba cuenta que había lugares muy peligrosos y le decía, Chuy, ¿pero cómo vienes aquí? Es que aquí es muy peligroso para que tú llegues sola. Y no, decía, pues por eso te pido que me lleves y me acompañes porque los de los taxis no quieren entrar a este lugar. Y entonces, donde la invitaba, les repito, asistía. Ella fue a un pueblo de aquí del Estado de México, que es San Miguel Tlaixpan. Quizá muchos lo conozcan. En ese tiempo pertenecía a la Arquidiócesis de México. Y ella pues fue allá con las familias y entonces hicieron como una pequeña misión con sus amigas y terminaron construyendo un viacrucis desde la falda del cerro. Hace como unos 8 años yo recuerdo que fuimos y todavía hay parte de este viacrucis, que ahora este pueblo pertenece a la diócesis de Texcoco, allá por el Molino de las Flores, para mayor referencia. Y cuando ella hizo su profesión perpetua aquí en el santuario, recuerdo que familias de ese lugar adornaron el santuario, trajeron flores y el párroco de ese lugar trajo el coro para la misa. O sea, personas que agradecidas con ella y la estimaban, pues vimos cómo después de varios años la recordaban. Entonces, su preocupación siempre era ayudar a las familias, porque de ellas pues surgían también las vocaciones y también los buenos cristianos, ¿verdad? Formando a la familia. Pues más adelante, cuando ella conoció aquí a Tulpetlac, que es la misión que realizó aquí tenemos una foto cuando llegó aquí, a este lugar donde estamos. Para ella fue un día muy especial en que sintió que el Señor le pedía algo. Entonces, ella llegó aquí invitada por el padre Enrique Amezcua Medina. Él ejercía su ministerio en la Basílica de Guadalupe y fue Anita Rulfo quien la llevó a presentarle al padre Enrique. Y llegaron aquí el 2 de octubre de 1960. Visitaron el santuario de la Quinta Aparición Guadalupana. Estaban también ahí algunos de los de la Cofradía Guadalupana, que es don Fidencio Fragoso y su hijo. Era un grupo que estaba la cofradía, y yo recuerdo porque pues había muchos señores y señoras, de todo. Y yo creo que también niños, porque a mí mi mamá me metió este grupito, y yo venía también el día 12 a misa aquí desde chiquilla, me mandaba al grupo de la Cofradía de la Virgen de Guadalupe. Después, recordando esto, vamos a ver en la película que tenemos de la Fundación cómo pues aparece
todas estas personas en ese día de que se hizo aquí el santuario de la Fundación, que lo vamos a ver quien se pueda quedar después de la misa. Bien, pues aquí es donde con mucha claridad siente lo que Dios le va pidiendo desde tiempo atrás: ayudar más de cerca a los sacerdotes. Y vio la necesidad de ayudar espiritualmente a las familias por la falta de sacramentos que existía. No perdió la oportunidad y comenzó a venir con mucha frecuencia a Tulpetlac. Llegaba con la familia López Pérez, al igual que el padre Enrique Amezcua. Aquí vemos en la foto al padre cuando llegaba, antes de que fuera la erección de la parroquia. Y pues aquí está mi familia. Y aquí estoy yo, aquí en la orillita, que ahí en una de sus visitas pues sacaron esta foto, ¿verdad? Pero es cuando nuestra madre, ahí es en la casa que le decimos en la casa de la calle Colima, aquí en Tulpetlac. Ahí ellos llegaban y se reunían, hacían sus juntas, se organizaban para ir preparando el pueblo para la erección de una parroquia. El padre Enrique, también hablando con el señor obispo de Texcoco, que por ese tiempo acababa de hacerse la nueva diócesis, que fue el 18 de octubre de 1960. Se erige la diócesis de Texcoco y entonces pues pasamos ya a ser el pueblo de Tulpetlac y todos estos pueblos pertenecientes a Texcoco. Cuando visitaba a las familias les llevaba una imagen del Sagrado Corazón de Jesús para entronización en los hogares, propagando su devoción de la comunión reparadora de los viernes primeros y sábados primeros. También la devoción del rosario y el escapulario. Ella fue muy devota del Sagrado Corazón de Jesús. Yo recuerdo, porque la observaba, cómo visitaba y les llevaba un cuadro a las familias, que lo pusieran ahí en su hogar. Y lo mismo, siempre regalaba rosarios y escapularios. Y aquí en el santuario recuerdo cómo ponía atrás de las bancas muchos rosarios para que la gente lo rezara y decía, y si se lo quieren llevar, que se lo lleven, es para que lo recen. O sea, fue muy devota también del rosario y el escapulario. Los días de la Virgen del Carmen siempre regalaba escapularios para que el Padre se los bendijera y se los impusiera. Después, al preparar al pueblo, ella como pues un apóstol seglar, ¿verdad?, preparaba a las familias y les animaba para que se pudiera erigir aquí la parroquia. Y con grande celo, el señor obispo don Francisco Ferreira y Arreola, él le pidió a nuestra madre para que colaborara esto. Y el día 8 de enero de 1961 llega el señor obispo a darle posesión al señor cura como primer párroco de Tulpetlac, don Enrique Amezcua Medina. Fue un día muy especial para el pueblo de Tulpetlac. Y fue una tarde, yo recuerdo porque pues también estuve ahí presente. Fue una tarde que fue en el atrio de la parroquia, donde hicieron un entarimado, pusieron una lona
pero hacía mucho viento, recuerdo, mucho viento y por lo mismo pues había mucha tierra. Y yo recuerdo qué terregal había y todo, pero en medio, ahí estuvo el señor obispo y los que estuvieron ahí presentes, y el señor obispo pasa con el padre a la iglesia y pues hacen toda la ceremonia que suelen hacer para darles posesión a los párrocos. El padre Enrique pues se veía muy entusiasta, muy jovial y muy animoso con esta parroquia. Terminada la ceremonia, todos nos venimos aquí al santuario donde fue la Eucaristía. Y yo recuerdo también a nuestra madre que feliz andaba y con las personas viendo detalles así que faltaran. La Madre Chuy continuó su misión en el pueblo. El padre Enrique invitó a unas misioneras esclavas de Cristo Rey y trabajaron muy unidas. Ellas eran las hermanas Lupita Marín, María del Rosario Tobar Moreno y Socorro Toledo. Estas hermanas estuvieron de misioneras aquí en Tulpetlac y muchas personas las han de recordar todavía, cómo se organizaron y con nuestra madre daban el catecismo, empezaron a reunir a las personas para que se formaran también los grupos. Y así fue como después, más adelante, ella empezó a promover entre las señoritas y formó el grupo de la Acción Católica, quedando como presidenta la que es ahora hermana María Elvira López Ramos, del grupo de las señoritas de Acción Católica. Y se formó también el grupo de las señoras, al igual que a los jóvenes, para formar el maratón de la Antorcha de Cristo Rey, y los invitaba a que colaboraran con el padre Enrique, que es cuando más necesitaba la ayuda de las personas y más también de los jóvenes. Aquí tenemos, por ejemplo, el grupo de las señoritas y de las señoras, que también no solo les daba pláticas, las reunía, sino que también les enseñaba algo de bordados, de costura, y todo lo que ella podía ayudarles, les daba sus clasecitas. Más adelante ella organizó la catequesis, ayudó a formar los centros de catecismo en el santuario, en la parroquia y en algunas colonias pertenecientes a la parroquia. Siempre con esa alegría y entusiasmo preparaba también los festivales. El festival para la venida del señor obispo y el cumpleaños del padre Enrique. Estos son recuerdos que tengo también, que yo los viví, porque pues Dios permitió que fuera de este pueblo y me di cuenta de estas cosas que nos regaló el Señor con la venida de nuestra Madre Chuy y del Padre Enrique, que fueron bendiciones para este pueblo de Tulpetlac. Cuando venía el señor obispo a hacer la visita a la parroquia, ella organizaba festivales y ponía desde a los niños, a los jóvenes, a hacer bailables o hacer algunos dramas, algo para que se notara la alegría de que llegaba el señor obispo, y con las señoras organizaba ya sea la comida o la cena, pero siempre, la verdad que era una persona muy entusiasta, y a pesar de que no era tan joven, es que contagiaba esa alegría. Lo mismo, reunía ropa y juguetes para los niños, que no faltaban. Se preocupaba de los niños del catecismo, lo que les faltaba. Cuando hacían la primera comunión, les hacía sus desayunos,
recuerdo muy bien cómo les hacía su chocolate, les daba su pan de dulce, era feliz. Ella buscaba la forma y aprovechaba pues también sus buenas amistades también para que cooperaran. Y después aquí en Dulpetlac inició la fundación cuando sintió que el Señor pues se lo pedía. Y el 26 de julio de 1961 nace la obra sacerdotal en este santuario de la Quinta Aparición, que presidió Monseñor Luis Guízar Barragán, con el nombre de Hermanas Legionarias de la Fe, donde emiten sus votos Ana María Rulfo, Glafira Fernández, María Teresa de Ucero. Desde ese día, nuestra Madre toma el nombre de María de Jesús del Amor Misericordioso Guízar Barragán. La obra nace en la pobreza, en el sacrificio y en la cruz de la contradicción, porque no todos sus familiares estaban de acuerdo en esto, pero ella adelante, haciendo lo que el Señor le pedía. Pues no faltó quien se opusiera a esta fundación por diversas circunstancias. Ninguna de estas hermanas que iniciaron con ellas la fundación continuó al lado de quien fue la fundadora, pues veía la voluntad de Dios sobre su vida, siempre con fidelidad y alegría, prosiguió el camino que el Espíritu Santo le marcaba. Y fue aquí, en este santuario, donde se hizo esta fundación. Ya se ve como nuestra Madre Santísima, pues ella también deseaba, porque ella es nuestra gran evangelizadora, y deseaba esta obra para bien de la Iglesia. Y ya fundada el instituto, ella empezó a realizar las misiones. Aquí ya está el grupo de las primeras hermanas, donde nos preparaba, nos hacía lectura, nos decía cómo había que trabajar en la misión, y eran unas misiones muy hermosas que se realizaban aquí en la parroquia. La Madre Chuy se entregó tan generosamente al apostolado que con su testimonio y su fervor y caridad hicieron que pronto se unieran las religiosas misioneras que llegaron aquí y jóvenes del pueblo que deseaban imitarla en su entrega al Señor. Las misiones se realizaban en las diferentes colonias para la fiesta patronal, todas las que pertenecían a esta parroquia de Cristo Rey, como era la colonia Nuevo Laredo, San Carlos, Jardines de Santa Clara, Las Aztecas, Río de Luz. Todas esas colonias hacían la parroquia de Cristo Rey. Y yo recuerdo que por un tiempo también estuvieron atendiendo el pueblo de San Pedro porque no tenían sacerdote. Nos daba esas instrucciones para la misión dando buen testimonio y nos invitaba a la oración para mayor fruto de este apostolado. Nos decía que lo primordial era la oración para obtener el fruto que el Señor esperaba. Y estas misiones continuaban. Hubo otra misión que se realizó, esta es en el pueblo de Tepalcatepec, Michoacán. Fue en el mes de octubre de 1968. De este pueblo era el padre Enrique Amezcua y él iba a celebrar sus 25 años de sacerdote y pidió que las hermanas fueran a preparar al pueblo espiritualmente para esta fiesta que él quería realizar ahí. Y estuvieron ahí pues con todos los jóvenes, los niños, los grupos preparando. Y ahí vemos, por ejemplo, un grupo de niños
que hicieron la primera comunión. Ahí está ella. Pero a ella no le importaba los lugares, aunque fueran lejos o que no se pudiera llegar con facilidad. A mí me tocó acompañarla y yo recuerdo que todavía no había una carretera así donde entraran los camiones bien. Era pura terracería y a mí me daba, la verdad me preocupaba verla cómo íbamos, que ella decía, hija, ¿quién es el patrono o cómo se llama el patrono, pues de los que iban así todos en el camión de un lado a otro? Y me decía, pues es sangoloteo, pues hay que nosotros pedirle su intercesión porque estaba medio difícil el camino, ¿verdad? En ese sangoloteo, pero ella era feliz ahí. Y no había modo de llegar, y recuerdo que después en un camión como esos de carga, en la parte de atrás, pues ahí en las redilas. O sea que no le importaba el lugar. Entonces yo recuerdo que no se quejaba, siempre con una alegría, pero llegó al lugar, ahí estuvo unos días, ahí en la casa del padre Pedro Enrique, que hace 2 días nos vino a celebrar. Ahí llegaron las hermanas, ahí estuvieron todo el tiempo en su casa y también ahí hospedaron a nuestra madre. Fue una misión muy hermosa porque se culminó también con la celebración de la misa del padre Enrique por sus 25 años de sacerdote, donde pues hubo muchos sacerdotes, seminaristas, y también pues los seminaristas de ellos, los operarios del Reino de Cristo, que eran en ese tiempo, bueno, ya ahora varios sacerdotes que gracias a Dios se ordenaron. Ellos estuvieron también en esa misión. Esa fue entonces en Tepalcatepec, Michoacán. Otra de las misiones que ella realizaba, porque tenía ese espíritu misionero, ¿verdad?, fue en Obrajuelo. El padre Enrique Amezcua le pidió la misión en Obrajuelo, Guanajuato, y fue el mes de marzo de 1968 cuando llegaron ahí. Rezaban el Rosario de Aurora, organizaban las pláticas para jóvenes y adultos, para los niños. Fue una misión con buena respuesta. Y aquí la vemos con un grupo de señoras de ahí de Obrajuelo, y ahí está con unas de las hermanas que fueron a la misión. Y pues fruto de esta misión también fue la Madre Lodia, que se vino a la comunidad, que aquí la tenemos todavía. Bueno, se hicieron varias misiones también en Tlaxcala. Yo recuerdo que era una parroquia que se llama Parroquia de San Salvador y tenía como 5 pueblos más, no eran colonias, eran 5 pueblos en los que el párroco pues tenía que atenderles. Y entonces él continuamente pedía la misión a nuestra madre para que fueran a ayudarle tanto a las fiestas patronales como para preparar con tiempo a matrimonios que estaban pues sin el sacramento y en todos los sacramentos que se necesitaran. Entonces, con esto pues quiero que veamos cómo fue un alma totalmente celosa por la gloria de Dios y por la salvación de las almas. Hubo otra misión también en Puebla que recuerdo, esa misión que se hizo en la Sierra de Puebla, fue para preparar a toda la gente y sus comunidades a la coronación de la Santísima Virgen. Ahí me tocó ir a esta misión, donde también fueron varios padres franciscanos y que nos distribuimos para poder abarcar a las comunidades que estaban lejos y que pudieran estar en este gran acontecimiento de su parroquia.
Y las hermanas, ahí vemos a la Madre Rosario, la hermana Priscila, la hermana María, que llevan ahí la corona para que el señor arzobispo de Puebla hiciera la coronación. Pues yo quiero con todo esto que les he compartido, es para que pues nosotras, sobre todo sus hijas, veamos el testimonio que nos dejó nuestra madre fundadora, que fue un alma abierta a la gracia de Dios, que ofrecía día a día su oración profunda e intimidad con Él, que se ofrecía en sacrificio y entrega total por sus sacerdotes. Nos impulsa como hijas a hacer de nuestras vidas una entrega por la santificación de los sacerdotes y ser unos apóstoles para la Iglesia, sirviendo y apoyando al sacerdote que lo necesite más, como ella nos decía, con una exquisita caridad. Y como nos pide ahora el Papa Francisco, si nos atrevemos a salir de nosotros mismos e ir a las periferias, allí encontraremos a Jesús. Todo cristiano, todo católico, tenemos pues un deber, el deber de propagar el Evangelio. ¿Y cómo? Pues sobre todo con nuestro testimonio, con nuestra oración, con ese deseo de que sea conocido el Señor, sobre todo con los que están más cerca de nosotros, que muchas veces o nuestras familias o nuestros vecinos están alejados del Señor. Y yo pienso que pues es un momento muy oportuno que estamos aquí en este santuario, que nuestra Madre Santísima nos ayude y nos impulse a ser unos misioneros, discípulos misioneros, un compromiso como bautizados para llevar este Evangelio a todo el que lo necesite. Yo les agradezco sobre todo su atención, y esto que vimos pues era exclusivamente esa misión que ella fue realizando desde pequeña y que pudo hasta el final decirle al Señor, pues aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad hasta el final. Y sabemos que ella pues entregó su vida, sus últimos días, sus últimos años aquí en Tulpetlac, y que nos dejó este testimonio, y que por gracia de Dios, Dios lo permitió, que se quedara aquí en Tulpetlac, sus restos aquí, en este santuario. Y sabemos que su familia no quería que quedara aquí, que la habían ya puesto hasta en los periódicos, que sería sepultada en el Panteón Español. Pero el padre Enrique, las autoridades civiles, las familias del pueblo, el delegado en ese tiempo, que era el señor Antonio Camacho, y todos pidieron que se quedara aquí, y que fuera sepultada en este santuario. Con esto, pues, sobre todo, pues veo que cómo pudo llegar a hacer esto, en que fue dócil a la voluntad de Dios y que fue un alma de mucha oración, de mucha intimidad con Dios, que se dejó como cera blanda modelarse por el Señor. Y doy testimonio de que fue un alma de oración, y les voy a dar, por ejemplo, un testimonio en el que cuando yo era recién profesa y vivíamos ahí en la parroquia, a un lado de la parroquia, ella por las noches muchas veces me invitaba a ir a orar, ya cuando las hermanas todas se dormían y estaba ya todo en silencio, con los zapatos en la mano me decía, acompáñame y no vamos a hacerle ruido a las hermanas para no despertarlas.
Me llevaba y entrábamos a la puerta de la parroquia, ahí nos poníamos los zapatos, llegábamos hasta el frente, ahí cerca del altar, y ella se ponía en oración y duraba horas ahí, de rodillas. Y para mí fue un testimonio muy grande y que llevo en mi corazón de ver qué alma de oración, qué testimonio, pues a mí me dejaba, aunque ella después me decía, no le digas a las hermanas, pero yo después pregunté y dije, sí lo voy a decir, porque es un testimonio para nosotras de que la oración, pues es donde el Señor nos habla en nuestro interior y necesitamos guardar ese silencio interior para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Bueno, pues con esto yo doy término a esto sobre la misión apostólica que ella fue realizando. Les damos las gracias por haber escuchado pues el testimonio de la Madre Tomasita. Le volvemos a dar un aplauso y le agradecemos su conferencia. Les invitamos también al final de la misa para que se queden a ver la película que vamos a proyectar, es la película fundacional, y también algunas partes, 50 años de la comunidad. Nos preparamos ahora para la Eucaristía.